Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy vamos a tratar un tema de trascendencia nacional relacionado con la controversia histórica que hemos tenido con el territorio Esequibo a partir del fraude que se cometió en el laudo arbitral de París. Pero vamos a conocer qué hay detrás, qué claves debemos manejar para poder defender patrióticamente nuestro territorio ante la amenaza permanente que ha habido de despojo a este importante espacio geográfico de Venezuela. Para esto hemos invitado a la doctora Anabel Díaz H., que nos acompaña hoy. Doctora, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Recordemos que Anabel además es una importante investigadora del Centro de Estudios Simón Bolívar y también de la Universidad Simón Rodríguez. Ella es columnista del periódico Ciudad Caracas y tiene un programa de radio muy importante, se llama Latinoamérica, La Hora de los Pueblos, en 106.9 FM. Anabel, hoy tenemos un tema importante: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como parte de la tradición constitucional, reconoce en su artículo 10, y me permito un momento leerlo, reconoce en relación a los espacios geográficos que se ha determinado. En la Constituyente del 99, aprobada la Constitución del 99, se recoge lo que históricamente nuestra tradición jurídica, normativa, se ha venido explicando. El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Aquí quedó expuesto claramente dos situaciones. Una, la situación histórica, que es la que queremos además hablar contigo, y que se refiere al territorio que que nos pertenece por título correspondiente a la Capitanía General de ese momento de la independencia. Y el segundo punto, que es que se reconocerán aquellos que no estén viciados de nulidad. En nuestra trayectoria histórica de este último siglo, nosotros no reconocemos el laudo de 1899, laudo viciado por ser una actuación fraudulenta en contra de los intereses de Venezuela. Háblanos, explícanos cómo debemos analizar en nuestras casas, en nuestros colegios, en nuestros espacios, que el territorio es el que corresponde a la Capitanía General de 1811. Muy importante. Bueno, nosotros nacemos como república, ¿verdad? Y todo eso que fue la Capitanía General de Venezuela y que se reconoce en 1810, viene de todo digamos, un origen histórico, ¿no? Cuando nuestra gloriosa Fuerza Armada dice el lema "El sol de Venezuela nace por el Esequibo", nosotros estamos diciendo Venezuela nace en el Esequibo. Venezuela nace en el Esequibo porque esa importante civilización, mucho antes que llegaran los españoles, mucho antes de la invasión hispánica a nuestros territorios, 8.000 a 14.000 años, ¿verdad? Se gestó justamente en esos territorios esa civilización caribe que va a conformar toda nuestra población norte costera de nuestro país. Hoy nosotros sabemos, gracias a las investigaciones del IBIC, que nuestra conformación genética es fundamentalmente caribe en la zona norte costera del país, incluso llegando a 80% del ADN mitocondrial, que es el que se transmite a la madre, ¿verdad?, en la zona oriental. Y eso quiere decir que nosotros somos los hijos y la civilización del maíz y de la yuca. Esto no lo digo yo, esto lo dice nuestro maestro Mario Zanoja y esto lo dice la autora Iraida Vargas. Esos estudios antropológicos, esos estudios arqueológicos nos hacen ver cómo esa civilización que nació al norte de Brasil y que se extendió por todas las Antillas, esa civilización caribe que llegó hasta la Florida, ¿verdad?, es parte integrante de nuestra identidad, es lo que nosotros somos. Entregar nuestro territorio es entregar la génesis de la civilización que dio origen a lo que nosotros somos como Venezuela, como pueblo, genéticamente, étnicamente hablando. Fíjate la importancia de ese territorio. El doctor Mario Zanoja y la doctora Iraida Vargas también nos señalan que justamente los primeros asentamientos, ¿verdad?, de Arawak y Caribes que se dedicaron a la agricultura lo hicieron, de los que tenemos, digamos, consistencia arqueológica en el estado Sucre y
al este del río Esequibo. Los primeros asentamientos de poblaciones que, bueno, fueron extendiéndose luego y poblaron toda lo que fue la cuenca del río Orinoco. Ese origen de la población de nuestro continente, pero además, cuando llegan los españoles a América, a tierra firme, lo hacen por la península de Paria, también, ¿verdad? Y allí también se originó, lamentablemente, la conquista. Fue por ese territorio. Decir Venezuela es decir Guayana. Guayana tiene un papel fundamental, la región de Guayana con su Esequibo, tiene un papel fundamental luego para la independencia del país. Esa octava estrella que tiene nuestra bandera se la ganó Guayana en confiar con todos los libertadores de Oriente, cuando ellos ponen al servicio de la causa independentista nada más y nada menos que lo que habían conquistado allí esos monjes catalanes que tenían a las poblaciones indígenas esclavizadas en las minas, esclavizadas en el trabajo en los pueblos de indios, y cuando ellos se unen a la independencia, todo ese recurso hace que sea posible no solamente llegar a Carabobo en 1821, sino también llegar a Ayacucho en 1824. O sea, cuando hablamos de Guayana, hablamos de Venezuela. Cuando hablamos de Guayana, hablamos de su Esequibo, como parte integrante de ese territorio. Y por eso nosotros los venezolanos que sabemos el origen, ¿verdad?, de nuestra población, sabemos que tenemos que defender allí, porque es la génesis de lo que somos. Pero además de eso, ¿verdad?, todas las riquezas de ese territorio, a nosotros se nos enseñaron muchas cosas erradas en la historia. Es decir, nos enseñaron una visión de la historia que debemos empezar a descolonizar, empezar a redescubrir. A nosotros nos dijeron que éramos inferiores, que no teníamos los mismos derechos que los europeos. Y los europeos siguen pensando de la misma manera. Tantos años después, ellos continúan pensando de la misma manera. El problema es que nosotros no los creamos y sigamos pensando de esa manera, ¿no? Si de aquí, de este territorio, surgió y tiene pues toda esa riqueza, a nosotros se nos dijo en la escuela primaria y en la secundaria que bueno, que él era un mito, que el dorado no existía, que los indígenas venezolanos habían engañado a los españoles con el mito del dorado. Pero el dorado existe, el arco minero existe, las riquezas que tiene todo ese territorio son reales y ellos lo saben desde hace muchísimo tiempo, antes que nosotros. Y por eso las apetencias del Imperio Británico, las apetencias del Reino Unido hacia ese territorio, y no solamente el Reino Unido, que estuvieron holandeses, bueno, se dividió. La Guyana francesa, la Guyana holandesa, allí pasó un poquito lo que pasó después en África. Bueno, este pedacito para ti, se repartieron la torta como que esto no tuviera habitantes, como que nosotros no estamos aquí, como que nosotros no somos, o no tenemos derechos soberanos sobre nuestros territorios y nuestros recursos. Pero nosotros somos, nosotros existimos. Y Venezuela siempre estuvo pendiente del reclamo del Esequibo. A mí me parece importante que hayas comenzado con esta visión antropológica que nos obliga a una revisión histórica. Es decir, ciertamente lo que nosotros conocemos como el uti possidetis juris en derecho, que es esto que establece el artículo 10, es en relación a ese reparto que se hicieron las potencias y que nosotros heredamos legítimamente de esa división del territorio conquistado entre España y Gran Bretaña, ¿no? Pero antes de eso, sumamente importante y sumamente interesante esta visión lleva un momento, es que étnicamente, cromosómicamente, nosotros pertenecemos a ese territorio. Cosa que seguramente si se investigara la negación de ello, que sería los guyaneses tienen este perfil de ADN. No, suponemos que no, que ellos no comparten este origen que tenemos en común todo el norte costero de Sudamérica. ¿Eso es así? No, fíjate, hay allí algo. Nosotros, claro, estos imperios que se dividieron en ese territorio rico en recursos, sobre todo en recursos hídricos, en recursos, bueno, petroleros, gasíferos, oro, diamantes, todo lo que ese territorio tiene. Allí se nos hizo creer también que las poblaciones indígenas fueron erradicadas. Si hubiesen sido erradicadas, nosotros no tuviéramos la composición étnica que tenemos. Las mujeres se quedaron en sus territorios
Y allí ellos poblaron con esclavizados que trajeron de África, ¿verdad? Esos esclavizados se mezclaron con los indígenas y esa es la composición étnica fundamental en Guyana. También, por supuesto, llegaron, trajeron la riqueza del oro, la apetencia del oro, trajo poblaciones chinas, poblaciones indias, y hay una gran mezcla en esa parte del territorio continental. Pero esa es la mezcla que nosotros conseguimos en todo el territorio de las Antillas. Venezuela, y ahorita que se cumplieron los 50 años del CARICOM, es una nación caribeña. Entre todas las ventajas que Venezuela puede tener, una de las principales es que nosotros tenemos el Mar Caribe, ¿verdad? Y somos una nación caribeña étnica y culturalmente hablando. Entonces nosotros también tenemos derecho a compartir con esos pueblos y tenemos una historia en común con esos pueblos. Esa historia en común se remonta, bueno, a la independencia de Haití, toda la influencia, que eso es otra de las cosas que yo digo, arranquen las hojas del libro de historia de los años pasados que dicen la influencia y engrandece la influencia de la independencia estadounidense sobre las independencias latinoamericanas, y en realidad el peso fundamental, el antecedente fundamental es la independencia de Haití. Y esas ideas, la relación de Haití con Miranda, la relación de Haití con Bolívar, esas ideas libertarias, los recursos, la logística para la independencia de todos estos países, la puso Haití. Y hoy la está cobrando, hoy todavía la está pagando. Así es. Eso tenemos nosotros que entenderlo, la deuda que tenemos contra ellos. Fíjate que unos estudiantes nos decían a nosotros, me decían a mí en mi aula de estudio, profesora, pero entonces le vamos a regalar el petróleo a Haití, cuando esa era la consigna, ¿no? Y yo le decía, bueno, yo prefiero regalarle el petróleo a Haití, que bastante le debemos, que esperar aquí a que vengan los norteamericanos a llevársela, ¿verdad? A costa de lo que sea, de la sangre del pueblo venezolano. Esa cultura, ese CARICOM, fíjate la importancia de que ellos ahora, hablamos de hace 14.000 años, 8.000 años cuando se empezó a poblar nuestro territorio, pero ¿por qué ahora empezar otra vez la ExxonMobil a meterse allí? ¿Por qué ahora empezar otra vez a activar una acción contra Venezuela en la Corte Interamericana o en la Corte Internacional? ¿Por qué? Ah, bueno, ahí están, digamos, los planes. Los proyectos que ellos tienen hacia este territorio. Chávez fue recibido en Georgetown en el 2004. Le dieron las llaves de la ciudad. Chávez le dijo, abrimos las puertas. Este territorio es de nosotros. Vamos a compartir esta riqueza, vamos a utilizar todo lo que hay allí para que los nietos de nuestros nietos vean la posibilidad de desarrollo real y de una calidad de vida que jamás han experimentado los guyaneses. ¿Le va a dar eso ExxonMobil a Guyana? ¿Qué ha dado ExxonMobil en América Latina? El desastre de Ecuador, el desastre ecológico que significó su participación en Ecuador, que fue denunciada por el expresidente Rafael Correa. O sea, ellos tienen que ver para todos los lados. Nosotros tenemos que hablarle de tú a tú a un pueblo que se parece más a nosotros que a la ExxonMobil, que se parece más a nosotros y que tiene más que ver con nosotros que el Imperio Británico. Allí eso es importante porque además nosotros tenemos, y ellos saben lo que Venezuela ha hecho en su momento de bonanza, Petrocaribe. Petrocaribe, y no lo digo yo, lo dijo Ralph González, hoy presidente de Petrocaribe, de CARICOM, presidente pro tempore de CARICOM. Él dijo cuando vino al sepelio del presidente y comandante Hugo Chávez, dijo, Chávez ha salvado del hambre a millones de personas en el Caribe. Pero eso no lo dicen los titulares de la prensa internacional, porque esos millones de personas en el Caribe son invisibles. Esos millones de haitianos que están pasando en balsa hasta llegar a Río Bravo para ver si pueden tener alguna opción de vida, hoy un país balcanizado, pensemos entonces los venezolanos, lo que pasaría en Venezuela, lo que hubiese pasado en Venezuela, si ese 4 de agosto del 2019 se hubiese concretado el magnicidio contra el presidente Maduro. Estuviéramos como está Haití hoy. Así es. Devastado. Doctora Díaz H., nos vamos a un corte y vamos a seguir hablando, porque como decía Chávez, bastante historia hay aquí. Entonces nos tenemos que ir a un corte y continuamos con nuestra invitada especial de hoy, la doctora Anabel Díaz H.
Me voy a permitir, acompañada del Canciller de la República y del Ministro del Poder Popular para la Defensa, me voy a permitir leer un comunicado oficial que fija la postura de la República Bolivariana de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela ha tomado nota de la decisión incidental de connotación histórica emitida por la Corte Internacional de Justicia el día de hoy, relativa a las objeciones preliminares presentadas por nuestro país contra la demanda unilateral de la República Cooperativa de Guyana sobre la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899. Por primera vez en su historia, la República Bolivariana de Venezuela asistió a la Corte Internacional de Justicia en defensa de su soberanía e integridad territorial sobre la Guayana Esequiba. En junio y noviembre de 2022, Venezuela demostró con documentación rigurosa, contundente y abundante los mecanismos fraudulentos utilizados por el Reino Unido de Gran Bretaña para arrebatarle su territorio. El Reino Unido de Gran Bretaña fue el Estado que desde 1840 forjó mapas y montó una estratagema para perpetrar el fraudulento arbitraje cometido contra Venezuela en París en 1899. El Reino Unido fue finalmente quien firmó y se comprometió en el Acuerdo de Ginebra de 1966 para encontrar una solución práctica y mutuamente satisfactoria a la controversia territorial. Venezuela celebra que la sentencia incidental de la Corte el día de hoy valide nuestros argumentos. En primer lugar, al reconocer que puede revisarse la conducta ilícita y fraudulenta del Reino Unido de Gran Bretaña, y en segundo lugar, porque deja claro la existencia y vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento válido para dirimir esta controversia territorial. Vale destacar que la República Bolivariana de Venezuela no reconoce el mecanismo judicial como medio de resolución de la mencionada controversia, por cuanto excluye la naturaleza y objeto de este acuerdo. La República Bolivariana de Venezuela evaluará sus implicaciones de manera exhaustiva y adoptará todas las medidas a su disposición para la defensa de sus legítimos derechos e integridad territorial. Venezuela recuerda y reitera a la República Cooperativa de Guyana que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único instrumento válido y vigente para resolver la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba, mediante negociaciones políticas directas en aras de una solución práctica y satisfactoria para ambas partes. El gobierno bolivariano de Venezuela convoca a todo el pueblo venezolano a la unión nacional en la defensa del legado histórico y territorial de nuestro padre libertador, Simón Bolívar, y en el cumplimiento de los valores constitucionales de paz, integridad y soberanía en el más estricto respeto al derecho internacional. El sol de Venezuela nace en el Esequibo y decimos con nuestro padre libertador Simón Bolívar, Dios concede la victoria a la constancia. Continuamos con la historiadora Anabel Díaz H., investigadora del Centro de Estudios Simón Bolívar, también de la Universidad Simón Rodríguez. Anabel, aquí teníamos en el video a la doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, acompañada por el canciller y por el ministro de la Defensa, en el momento que estaban dando un comunicado a la nación y al mundo entero de la posición de Venezuela respecto a la decisión incidental de las objeciones preliminares en la Corte Internacional de Justicia. Bien, nosotros sabemos que durante varios momentos de nuestra historia han intentado despojarnos del territorio Esequibo, que como tú bien dijiste, es un territorio no solamente que está pleno de riquezas naturales, sino que además es la entrada y el vaso comunicante para toda la América del Sur, para toda nuestra América.
Esto es importante en términos de seguridad, de seguridad de la región, en términos de comercio. O sea, es la cara, la boca de entrada a un inmenso espacio territorial lleno de riquezas, no solo hídricas, como tú bien dijiste. Pero esto de la Corte Internacional es el último capítulo del intento de despojo. Ya habíamos tenido en el siglo XIX una situación bien compleja que termina en el laudo arbitral de París en 1899, laudo viciado de nulidad por todo lo que la historia relata que aconteció en relación a esa decisión durante el laudo arbitral. Pero antes de eso, o un poquito después de eso, había actuaciones del Imperio Británico que afectaron a Venezuela. Háblanos un poco para entender qué había detrás del interés de ese fraude, el laudo arbitral de 1899. Sí, claro. Digamos, las potencias europeas en ese momento, bueno, América, y entendamos que el colonialismo fue lo que les dio a ellos ese motor de arranque para tener todo ese ingente recurso para este modelo de vida que ellos han fabricado y que fabricaron en Europa y que fue exitoso hasta hace poco, ya ahorita está en declive, tenemos que reconocerlo. Y por eso la peligrosidad de las apetencias nuevamente. El Reino Unido dice, bueno, nosotros no tenemos allí ninguna injerencia en este momento, eso es Guyana contra Venezuela. Decir que Guyana le declare la guerra a Venezuela es como decir que Venezuela le declare la guerra a Brasil, digamos por las magnitudes de población, las diferencias, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de un país que no puede, no tiene la capacidad bélica ni poblacional para declararnos una guerra. ¿Qué es lo que se está buscando allí? Esa es la pregunta y nosotros creemos que, fíjense, como pasó en 1899, Venezuela fue parte de eso que nosotros llamamos la Cuarta República. Desde 1830 hasta 1998 nosotros tuvimos una especie de república, y digo una especie de república porque fue una república oligárquica donde, bueno, las élites se apropiaron del poder. Esas élites que en su mente ellos sienten que, bueno, que desgraciadamente nacieron en este territorio y que ellos quisieron haber podido nacer en otro lugar más privilegiado, pues por decir algo. No sé si existe un lugar más privilegiado que Venezuela, que el propio Colón en su diario de viaje cuando llega a Paria dice, he llegado al paraíso terrenal, ¿no? Pero bueno, en la mente colonizada de ellos, decir eso, pues entonces no había un ejercicio real de la soberanía de los pueblos sobre el territorio y sobre los recursos. Entonces, bueno, por supuesto las petroleras se llevaban el petróleo sin pagarnos nada, sabemos los acuerdos a los que llegamos, sabemos el papel de las petroleras, sabemos el papel de la familia Rockefeller para quitar y poner gobiernos en América Latina, pero sobre todo en Venezuela. Nosotros tenemos antecedentes, sí, por supuesto que sí. Ellos quitaron a Castro y pusieron a Gómez. Ellos quitaron a Isaías Medina Angarita, que en plena guerra mundial les dijo, bueno, si ustedes van a hacer el petróleo, si ustedes van a hacer la guerra con nuestro petróleo, que la cosa sea 50-50, mínimamente, ¿no? Tuvieron que aceptarlo porque estaban en guerra, pero después lo tumbaron con otro golpe de Estado. Entonces nosotros sabemos el papel, el peso de las petroleras en este lado del mundo. Y ellos, pues en ese momento, en 1899, nos conseguíamos en medio de guerras intestinas, nos conseguíamos sin un gobierno que representara realmente al pueblo y ni siquiera tuvimos la posibilidad de participar. Por eso es que el profesor, hoy cronista de Caracas, Omar Hurtado Rayut, se dice, esto no fue un laudo arbitral, eso es un laudo arbitrario, donde no fue considerada la opinión de Venezuela y donde nosotros no podemos bajo ninguna medida reconocerlo. Nulo de toda nulidad, viciado, etcétera, etcétera. Vamos luego nosotros en unas mejores condiciones al Acuerdo de Ginebra en 1966, acorde al espíritu del pueblo venezolano. Yo quisiera, antes de pasar al Acuerdo de Ginebra, detenerme, aprovecharte como investigadora, como historiadora, porque cerca del laudo hubo agresiones del Imperio Británico contra Venezuela, entre ellas el bloqueo de 1902. Claro. Toda esa situación está vinculada, fue una estrategia, el laudo arbitral, llevarnos en esas condiciones, esas condiciones de debilidad del Estado venezolano que tú bien relataste, a un laudo arbitral donde no pudimos
defendernos y donde a lo mejor en ese momento no había esa vocación que hay ahora de, bueno, de tener ojo avisor con las estrategias contra Venezuela. Pero el caso es que poco tiempo después nos bloquean. Nos obligan a pagar una deuda. Háblanos un poco porque esas fueron acciones vinculadas a una agresión desde el Imperio Británico, no solo para quedarse con el territorio, sino para minimizar al Estado venezolano. Claro, el laudo se hace en 1899, estábamos en medio de guerras intestinas, toma el poder Cipriano Castro, tiene una intención, una intencionalidad nacionalista, empieza a colocar y a poner a los banqueros, sobre todo, en su sitio. Bueno, ustedes son los banqueros, el Estado somos nosotros, hay una división, no pueden venir ustedes aquí a hacer lo que les dé la gana, tienen que pagar las regalías, si vamos a hacer las concesiones petroleras, las vamos a hacer de manera organizada, y fue allí donde se gesta pues toda esta situación de la rancia oligarquía comercial, una oligarquía que siempre se ha encargado de exportar materia prima e importar todo lo demás que se vende y que se consume en el país, ¿verdad? Es una burguesía parasitaria, la de Venezuela. Entonces ellos, bueno, se volcaron en contra de Cipriano Castro. Hubo toda una, fíjense, esto pareciera, pero una cantidad de fake news para esa época, que se inmortalizaron las caricaturas que hacían ridiculizando al jefe de Estado de Venezuela, como que, bueno, no fuera un presidente de un país soberano. Se intentó que él accediera a formas contrarias a los intereses de la nación y bueno, entonces decidieron bloquearnos. Bloquearnos no fue solamente Inglaterra, no fue solamente Reino Unido, fueron todas las potencias europeas de aquel momento las que ejercieron un bloqueo naval contra las costas venezolanas. Bueno, hoy también estamos bloqueados, no es casualidad, o sea, eso de los ciclos históricos, ¿verdad? Cada vez que un país como Venezuela intenta ejercer la soberanía plena sobre sus recursos y sus territorios, hay una respuesta de aquellos que se creen con el derecho de incidir aquí. Y bueno, eso hace y lleva luego a que gran parte de la población venezolana se enrolara voluntariamente. Incluyendo, ¿verdad? que me llama mucho la atención, al doctor José Gregorio Hernández. Así es. Que no es solamente su actividad como médico humanista, como investigador y científico, sino también como patriota, que eso es algo que poco se señala y que me gustaría además que nos contara cómo es ese episodio en el bloqueo de 1902, el bloqueo de varios imperios, entre ellos el Imperio Británico, el Reino Unido, la actitud de alguien tan venerado en Venezuela como José Gregorio Hernández y que no se sepa que era un patriota, militante de la defensa, incluso armada, si fuese necesario. Sí, se desconoce, pero realmente la población venezolana se volcó a apoyar al gobierno de Castro, se volcó a apoyar digamos, a defender a la nación. Nosotros nos vimos en situaciones difíciles en medio de ese bloqueo y, bueno, tuvieron, digamos, que hacer toda la maniobra que hicieron para sacar a Castro del poder, porque bueno, se enfermó y lo sacaron afuera a curarse y bueno, su mano derecha, su compadre, ocupa el poder y ya tenía allí José Gregorio Hernández, y lo decimos ahorita, mira, si se llega a declarar una guerra armada contra Venezuela, lo hace Guyana, cosa que sería una locura, o lo hace cualquier otro país fronterizo, la respuesta sería la misma. Toda la población venezolana se volcaría en defensa del territorio, incluso todos los que están, digamos, o serían como José Gregorio Hernández, personas dedicadas a la ciencia, a hacer el bien, porque sabemos que este territorio y que esta patria para nosotros es sagrada, nos duele, nos está llamando y las únicas veces, y eso lo deben saber también los guyaneses, que nosotros hemos traspasado nuestras fronteras no fue para robarle nada a nadie, no fue para imponerle nada a nadie, al contrario, fue para plagar de libertad esos territorios. O sea, ellos tienen que colocar en una balanza, no tienen que evaluar bien sus posibilidades.
Una guerra intestina en este momento en el territorio latinoamericano sería balcanizar el territorio completo, Así es. porque nos vamos a dividir en bloques. Nos vamos a dividir en bloques, así como en aquel momento se dieron acuerdos y comandó Sucre una fuerza militar gran nacional, así volveríamos a conformar una fuerza militar gran nacional. Eso no está lejos de la realidad, eso ya lo estaba propiciando Lula cuando decía que la UNASUR tenía que tener también una representación militar y una fuerza y unos acuerdos militares de defensa del territorio, porque sabemos pues el riesgo que estamos corriendo y que lo seguimos corriendo ahora más porque bueno, estamos nuevamente en una situación de enfrentamiento entre grandes potencias Que necesitan de los recursos. Que necesitan de nuestros recursos, y este territorio es un territorio importante. Como lo decía Bolívar, podemos ser un territorio importante si nos unimos para mantener el equilibrio del mundo. O podemos, bueno, como decíamos también, si vienen por las malas, nosotros fuimos el país que, así nos costara la mitad de la población, liberamos 5 naciones. Así es. Nos vamos a un corte nuevamente con la doctora Anabel Díaz H. y volvemos porque el tema es fundamental que se ha manejado en términos de claves históricas para comprender realmente qué significa esta defensa del territorio nacional. Nos vamos a un corte y continuamos en La Balanza. Continuamos con una gran historiadora, la doctora Anabel Díaz H., gran historiadora venezolana, investigadora del Centro de Estudios Simón Bolívar y de la Universidad Simón Rodríguez, además columnista del diario Ciudad Caracas y conductora del programa de Latinoamérica, La Hora de los Pueblos, en 106.9 FM. Anabel, veníamos haciendo un recorrido por los momentos históricos de cómo ha sido el asedio. En 1899 se consuma un fraude que intenta despojar del territorio del Esequibo. En 1902 hay un bloqueo que obliga a la nación venezolana a unirse para la posible defensa en armas en contra de los imperios que querían asediar, porque había un momento en el que, claro, nace... digamos que la industrialización se fortalece, había comenzado ya la revolución industrial, había comenzado ya el apetito de los imperios por los recursos energéticos y nosotros obviamente en ese momento éramos víctimas. Pasa este tiempo durante la Cuarta República y en el año 49 del siglo XX comienza, digamos que algunas autoridades venezolanas a darse cuenta del fraude que hubo, porque además quienes participaron en el fraude como abogados y jueces arbitrales, algunos de ellos testimoniaron y dejaron para la historia cómo fue el fraude. Eso obliga a los venezolanos a plantear en la ONU la situación de la controversia que no fue resuelta por el laudo. O sea, la controversia continuó. No hubo solución porque la solución no fue pacífica, no fue en beneficio de las partes ni tampoco fue ajustada a derecho. Simplemente fue un fraude en el que estos imperios se pusieron de acuerdo precisamente para despojar a Venezuela. Ahora vamos al Acuerdo de Ginebra, que fue una solución que plantea el Reino Unido para sacar el problema de la ONU y que acuerda con Venezuela una forma de resolver la controversia, no el laudo. El laudo fue decidido por Venezuela como nulo y así se reconoce, porque si vas a un acuerdo es porque reconoces que la controversia no fue resuelta. Seguimos con la controversia. ¿Qué pasa en el Acuerdo de Ginebra? Claro, en el Acuerdo de Ginebra entonces nos apegamos a las leyes internacionales, ¿verdad? Y se dice que toda esta controversia, como decíamos, acorde al espíritu del pueblo venezolano, acorde a nuestra idiosincrasia de no combatir, de no, digamos, fuimos uno de los pocos países latinoamericanos que no entró en guerra con sus países vecinos. Estos desacuerdos fronterizos y territoriales ocasionaron guerras intestinas entre los países latinoamericanos con unas consecuencias devastadoras para la economía y para la población. Eso tenemos que decirlo. Venezuela es un territorio que estuvo libre de esa situación. Y así pretende y ha permanecido durante su trayectoria histórica de república.
La idea era acordar que fuera cual fuese la solución, se llegara a la misma de manera y por medios pacíficos, ¿no? Y esto obliga a sentarse en la mesa de diálogo. El diálogo es una de las formas en las que los venezolanos hemos aprendido a resolver nuestras diferencias. Hemos establecido diálogo hasta con la oposición más apátrida y, bueno, hemos llegado a acuerdos que nos han permitido estar aquí hoy. Estamos aquí hoy, seguimos siendo la República Bolivariana de Venezuela y creemos que ese es el camino. Ese es el camino que va a beneficiar al pueblo venezolano porque decimos, tenemos el derecho pleno de gozar de la soberanía de esos recursos, no para nosotros, para los nietos de nuestros nietos, ¿verdad? Y también al pueblo guyanés, también va a beneficiar al pueblo guyanés. Así es. Bueno, en el Acuerdo de Ginebra, obviamente, había unas condiciones para llegar, como tú bien dices, a un acuerdo pacífico en beneficio de las partes que estaban en controversia. En este caso, digamos que también participaba el Reino Unido en la controversia porque todavía no había cedido la soberanía a la República Cooperativa de Guyana. O sea que estamos en una situación que luego fue reclamada por nuestra defensa ante la Corte Internacional de Justicia como lógica. Ya, como tú vas a hablarme de resolver el lado arbitral, que para nosotros es nulo, y tú lo estás trayendo nuevamente, sí, aunque el Acuerdo de Ginebra resolvió los mecanismos digamos, llegar a una solución pacífica que no había resuelto el laudo. Vamos atrás a un tribunal. No tiene ningún sentido, ¿no? Pero esta intención de las petroleras que están detrás de Guyana para actuar ante la Corte Internacional, porque además es un hecho notorio, público y comunicacional, que quien financia a los abogados ante la Corte Internacional de Justicia es la ExxonMobil y otras empresas petroleras que tienen intereses en el territorio Esequibo. Es tanto el descaro histórico. O sea, es decir, para la historia quedará que fue descarado el interés de las petroleras en generar un conflicto que nos pudiera llevar a un conflicto armado entre dos países solo por el control de las riquezas. Sí, pero no es solo el control de la riqueza, es el control del territorio. Porque, bueno, todos sabemos la crisis de hegemonía por la que está pasando los Estados Unidos. Todos sabemos que además hablamos de transnacionales que pueden tener un ingreso superior y un patrimonio superior al Producto Interno Bruto de casi todos los países del Caribe. Incluso sumamos los Productos Internos Brutos de todos los países del Caribe y es capaz que ExxonMobil lo supere en sus activos, ¿no? Entonces, la diferencia, el peso, porque nosotros sabemos que la justicia también tiene, desgraciadamente, no es ciega, ni sorda, ni mucho menos, imparcial, esa justicia internacional. Entonces, pues, allí se están expresando esos intereses y están, como nunca antes, quedando en evidencia, como nunca antes quedando en evidencia. Pero a ellos no les importa la forma. Fíjate, nosotros vimos lo que hicieron, por ejemplo, en Libia, ¿no? Y la intención en este caso es, bueno, tenemos una crisis de hegemonía, tenemos una grave crisis económica, está el país, Estados Unidos, pasando por una crisis de deuda interna que no había tenido nunca, y deuda externa que no había tenido nunca, y tenemos que resolverlo. Tenemos que resolverlo, pero bueno, están allí otra cantidad de potencias emergentes que además están invirtiendo en el territorio latinoamericano, que lo que ellos consideran su patio trasero, su área de influencia como principal potencia mundial, y ellos necesitan retomar el control sobre este territorio, el control comercial, el control militar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no podemos gobernarlo, no tenemos la manera de seguir incidiendo en el voto de los pueblos, y los votos están eligiendo gobiernos progresistas y que acusan y acuden hacia la soberanía. Bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos entonces vender armas, que también nos traen ingentes recursos, como hicieron con Haití. Ellos están armando las bandas que enfrentan y que están balcanizando ese país, que lo han balcanizado. Están instalando bases militares en República Dominicana. Ellos tienen la intención clara
porque el negocio era completo, o sea, el modelo dependía de que ellos pudieran sacar el petróleo venezolano, ¿verdad?, llevarlo a Citgo, refinarlo allá y vendérselo bien caro a todos los países del Caribe, con lo que ellos contaban, con eso tenerlos pues allí dominados, porque sin combustible no podemos vivir. Llega Chávez, irrumpe en la escena política y rompe esta armonía que ellos tenían, supuesta armonía, por supuesto, basada en la dominación y en la subyugación, en la subordinación política de esos pequeños países hacia Estados Unidos. Entonces, bueno, no fue lo que nosotros como Venezuela nos declaran una amenaza inusual y extraordinaria, no fue por lo que le quitamos a Estados Unidos, porque nunca le hemos quitado nada, sino fue por lo que ellos dejaron de ganar. Lo que ellos dejaron de ganar vendiendo nuestro petróleo a los países del Caribe. Nace Petrocaribe, por eso fue la intención de golpear tan fuertemente a PDVSA y de todas las sanciones que tiene PDVSA. Venezuela es hoy un país agredido, tiene más medidas coercitivas unilaterales que kilómetros cuadrados, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros podemos ver cuál es el interés. Y allí desatar todas las bases militares. Hoy se les complica la situación en Colombia, Colombia como cabeza de playa, porque bueno, Colombia, y Dios ayude a Colombia, Venezuela y todos los países latinoamericanos tenemos que ayudar a Colombia a que el pacto histórico logre concretar allí un proyecto soberano que nos sirva de cabeza de playa para el ingreso de tropas estadounidenses. Pero están entrando por Perú. El peligro es real, es latente, es permanente, la agresión contra todo el territorio. Es Latinoamérica hoy un territorio en disputa y es Venezuela, digamos, la manzana de la discordia. Están entrando por Perú no solamente tropas estadounidenses, también tropas japonesas, ¿no? Una cosa increíble. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué se está gestando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no creamos un frente único? ¿Y por qué el Reino Unido, que además está en una situación bastante difícil ahorita también desde el punto de vista económico y político, ¿verdad? Con las Malvinas, con el Esequibo, nosotros tenemos, bueno, digamos, referencias históricas de lo que ellos han hecho en las Antillas y de lo que ellos han hecho en el continente con Belice, por ejemplo, que crearon allí una república que no existía, en un territorio que no les pertenecía. Entonces, bueno, nosotros tenemos mucho en juego. Creo que está mucho en juego, se está debatiendo y puede ser el Esequibo un punto de quiebre para mantener la paz continental o un punto de quiebre para que se desate la guerra también en el ámbito continental. Entonces, allí ellos están jugando, están apostando muy duro, las armas en Haití, las tropas en Perú, y están tratando de, bueno, por todos los caminos, exacto, apropiarse de estos territorios y de balcanizarlos. Si nosotros queremos saber cuál es el futuro que nos ofrece una derecha, por ejemplo, ¿qué haría un gobierno de derecha en Venezuela frente al caso del Esequibo? Que ellos hoy todos se dan golpe de pecho y dicen que ellos van a defender el Esequibo. Mira, podrían hacer lo que hizo Guaidó, que fue regalarle el oro al Reino Unido, porque me imagino que para Guaidó, en su mente colonizada, el oro lo merece más Reino Unido que el pueblo venezolano, así nos pertenezca, o pudieran estar ellos pensando también, bueno, un gobierno de derecha puede irse a la guerra contra Guyana y prestarse para todo esto, una falsa guerra como la que hicieron contra las Malvinas, ese gobierno militarista y de derecha que lo hizo, pues, y que todavía hoy el pueblo argentino está pagando las consecuencias y no puede disfrutar de la soberanía de su territorio. Eso es lo que está en juego y creo que tanto el pueblo venezolano como los latinoamericanos debemos estar atentos, debemos estar pendientes. El pueblo guyanés no es hoy un pueblo ignorante, es un pueblo que ha sabido enterarse, que a través del CARICOM sabe darse cuenta del papel que ha jugado Venezuela, que no es ese papel que nos pintan hoy en los medios internacionales, que Venezuela es una potencia que quiere comerse este pequeño país, que nosotros tenemos una apetencia imperialista que jamás hemos tenido. Así es. También pudiera convertirse, Anabel, esta situación en la Corte Internacional de Justicia en un punto de quiebre también para revisar las instituciones internacionales, porque está claro que han obviado
de forma muy cuestionable razones de derecho internacional que aplicarían, en este caso, razones de lógica dentro del derecho que aplicarían, como es el caso de Yavá, el Acuerdo de Ginebra no estaba validando o no validando el laudo arbitral. Entonces, el Acuerdo de Ginebra no puede llamarte a llevarte a la Corte Internacional cuando el problema central era resolver la controversia y no el laudo arbitral. En fin, hay cosas que están jugándose incluso en ese espacio donde reiteradamente Venezuela ha sostenido. Venezuela, y además históricamente, desde la Corte Permanente de Justicia, desde la creación de la anterior Corte a la Corte Internacional de Justicia, Venezuela no lleva nunca a tribunales extranjeros, sea cual sea, asuntos vinculados a la integridad territorial y a la soberanía. Esa ha sido la posición histórica de Venezuela, reconocida en varios documentos internacionales además. O sea que se nota que hay, digamos que hay una intención deplorable por parte de estas instancias internacionales contra Venezuela. Nos tenemos que ir. Yo quiero despedirme agradeciendo además el honor de tenerte en el programa. Anabel, siempre he seguido tu trayectoria como historiadora, siempre te leo, siempre estoy pendiente de tus análisis, todo este equipo de producción, y quiero agradecer porque este viernes además este programa se hizo, se tiene el honor de recibir el premio Aníbal Nazoa 2023. Tú también eres premio Aníbal Nazoa 2022 y nosotros agradecemos como equipo, como espacio, como TVs, este reconocimiento que hace el Movimiento Nacional de Periodistas, el Movimiento de Periodismo Necesario, de nuestro trabajo. Nos esforzaremos mucho más, es un compromiso inmenso recibir este honor de haber sido reconocido como un programa que ayuda a la defensa militante de la verdad. Muchísimas gracias, Anabel, luego les contaremos cómo nos va a ir en el premio, pero por ahora muchísimas gracias al Movimiento Periodismo Necesario, gracias a ti por acompañarnos y gracias a todos por seguir fielmente esta defensa del territorio Esequibo. El sol nace en el Esequibo y aquí nos vamos con la frente en alto y ya conociendo muchos más elementos para seguir defendiendo el territorio. Muchísimas gracias.